El millonario descubre que los gemelos criados por una mendiga negra son la herencia oculta. Alejandro siempre fue el hombre que se creía dueño del mundo. El tipo que manejaba Buenos Aires desde su lujosa mansión, con un traje impecable y ese aire de hielo que cortaba el alma. Ambición pura, sin un atisbo de ternura a la vista. Pero hoy, su mundo perfecto estalló en pedazos con un golpe invisible. Una carta vieja, amarillenta, que llegó sin aviso ni explicación. La letra daba vueltas en su cabeza mientras la leía una y otra vez. Decía que él era el padre de 2 gemelos, nacidos de una mujer que antes fue solo una mendiga negra en las calles frías de la ciudad. La mujer que lo había amado, o más bien usado, y que ahora yacía muerta, dejándolos a ellos en un hogar de acogida. Y eso no era lo peor. Decía que había una herencia oculta, algo que podría cambiar para siempre todo lo que Alejandro había construido con sangre y acero. El pecho le oprimía, la garganta le ardía, y nunca imaginó que algo así pudiera salir a la luz. Siempre había borrado ese capítulo de su vida, enterrándolo bajo montañas de trabajo y negocios. Pero ahora, esas sombras, esas que había querido olvidar, le miraban fijamente. Cada palabra de la carta era una bofetada. Los gemelos tenían habilidades especiales, decían. Algo inexplicable que hasta parecía sacado de cuentos fantásticos. Pero, ¿y si era verdad? Algo que podía mover su mundo de formas que ni él sabía. Y mientras su mente buscaba respuestas, una sensación sucia lo invadía. No solo él estaba mirando. Su viejo rival en el negocio, aquel que siempre esperaba el error perfecto, ya estaba olfateando su fragilidad. La noticia se filtró rápido, corriendo como fuego en pasto seco. Alejandro se quedó mirando por la ventana de su mansión, las luces de la ciudad parpadeando como un pulso acelerado. Afuera, la calma parecía intacta. Pero él sentía que el piso se le movía bajo los pies. Los fantasmas del pasado arrastraban. En sus venas, un miedo voraz. ¿Podría enfrentar el peso de esa verdad o sucumbiría a la trampa que le tendía su enemigo justo cuando intentaba rebrotar como padre? El silencio se rompió con un ruido seco en la puerta. Era solo el primer paso de una búsqueda que ahora parecía mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Los gemelos, la herencia, la culpa, todo estaba a punto de arrastrarlo a un juego de poder y redención donde no había margen para errores. Y mientras Alejandro ajustaba el nudo de su corbata, su mirada reflejaba un combate interno, brutal y urgente. El hombre que lo miraba al espejo no solo debía salvar su fortuna, tenía que salvarse a sí mismo y quizás, solo quizás, aprender a amar. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se hizo pesado en la mansión de Alejandro. Lo único que rompía la calma era el latido acelerado de su corazón, que resonaba ferozmente en sus oídos. Cada tic-tac del reloj parecía burlarse de él, mientras que la incertidumbre envolvía su mente como una niebla opresiva. El nudo en su garganta se apretaba más, imposible de ignorar. Pero entonces un estruendo sacudió la puerta principal. El sonido fue tan inesperado que casi lo hizo caer de su silla. Con pasos nerviosos se acercó a la entrada. El sudor le resbalaba por la frente. Abrió la puerta con un clic que sonó como un disparo. Pero en lugar de encontrarse con un cartero o un mensajero, lo que vio le heló la sangre. Era Damián, su viejo rival, pero no estaba solo. A su lado, un hombre con una actitud. Alejandro apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Damián empujó con fuerza a sus secuaces, que llevaban un aire amenazante.
Sin preámbulos, le lanzaron un sobre grueso que aterrizó como un peso muerto sobre la mesa de la entrada. «Esto es solo el comienzo, Alejandro», dijo Damián con una sonrisa que no prometía nada bueno. «He estado esperando este momento desde hace tiempo». Las palabras se hicieron eco en la mente de Alejandro, mezclándose con la carta que le había cambiado la vida. Con manos temblorosas, recogió el sobre. Un escalofrío recorrió su espalda al abrirlo. Dentro encontró fotos, y las imágenes lo paralizaron. Eran los gemelos. Pero no eran los únicos seres en las fotos. También había imágenes de una mujer que lo miraba con un aire conocido. Era su madre, una sombra del pasado que había quedado atrapada en la bruma del tiempo. «No te hagas el loco», continuó Damián, su voz más amenazadora ahora. «Esos niños tienen algo que te pertenece». «Algo que me pertenece a mí también. Sabe lo que eres. Un ladrón. Tu madre se lo robó a la mía». La confusión invadió a Alejandro. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, su voz apenas un susurro. La imagen de su madre sonriendo en el retrato se mezclaba con recuerdos de risas en un hogar que siempre había creído seguro. Damián sonrió con satisfacción, y por un momento el mundo de Alejandro se desvaneció. «Tus gemelos son la clave. Tienen un poder que puede cambiarlo todo, y si no actúas rápido, lo perderás todo, incluido tu legado». La irrupción de Damián no solo trajo amenazas, trajo revelaciones que reescribieron su historia. La traición, la ambición, el amor, todo lo que Alejandro había ignorado, empezaba a girar en su mente. ¿Era posible que su madre ocultara algo tan oscuro? La tensión crecía. El aire se volvía denso. Alejandro comprendía que el juego apenas comenzaba. El pasado estaba urdiendo su venganza, arrojando sombras sobre su futuro. Y como si fuera un eco de su propio destino, la puerta se abrió de nuevo con un crujido, esta vez revelando a los gemelos. Estaban parados ahí, con miradas serenas que irradiaban la sabiduría de su madre, pero también un miedo profundo. Alejandro se dio cuenta de que al mirarlos enfrentaba su mayor desafío. No solo proteger su fortuna, sino descubrir quién realmente era. La vida que había construido se tambaleaba en un hilo que pronto podría romperse. ¿Podría Alejandro enfrentar la verdad? ¿O se hundiría en la oscuridad que lo acechaba? Él sabía que el tiempo se le acababa, y el futuro que tanto había anhelado se desvanecía como un susurro en el viento. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar, y el eco de esas palabras resonaba en su mente. Los ojos de Alejandro se debatían entre los gemelos y Damián, buscando respuestas en cada rostro, cada gesto. Pero la verdad que esperaba fuera revelada no llegó a sus oídos. En cambio, un eco retumbó en su mente. ¿Y si todo lo que había construido, cada pilar de su imperio, se desmoronaba ante su propia ignorancia? Su corazón latía con fuerza, resonando como un tambor en la penumbra. Los gemelos dieron un paso adelante, una chispa de confusión en sus ojos. «¿Papá?», preguntó el de cabello rizado, su voz temblorosa. Alejandro sintió que algo en su pecho se rompía. Eran tan inocentes, tan vulnerables. Y sin embargo, un velo de misterio los rodeaba, algo que él no podía comprender del todo. «Lo que tú no sabes puede destruirte, Alejandro», dijo Damián, con una sonrisa helada. «No solo se trata de poder, se trata de legado. Ellos tienen un don, algo que tú ni imaginas, un don que te pertenece a ti, pero también a mí». Y fue en este instante cuando la revelación más asombrosa lo atravesó como un rayo. La puerta de atrás se abrió de par en par, y una figura envuelta en sombras entró con paso decidido. La mujer llevaba una gabardina negra y una bufanda que cubría su rostro. Solo sus ojos, brillantes y llenos de determinación, se asomaban a través de la tela. «¡Sofía!», gritó Alejandro, su voz llena de incredulidad. Era su hermana, a quien había perdido de vista años atrás. De repente, el aire se volvió irrespirable. Damián se quedó quieto, sorprendido, mientras Sofía deshacía la bufanda.
Ella lo miró fijamente, y de inmediato la habitación se llenó de un silencio pesado. «Lo siento, hermano, tenías que saberlo», dijo con voz firme. Gustavo, el gemelo de cabello rizado, dio un paso atrás, asustado, mientras el otro gemelo se quedó inmóvil. «¿Qué está pasando aquí?». Alejandro apenas podía pronunciar las palabras, pero la verdad empezaba a moldearse en su mente. La conexión entre su madre y Damián se hizo evidente. La rivalidad entre ellos se gestaba desde ese lugar oscuro del pasado. ¿Qué se supone que significa esto? Ellos son la clave para activar algo que puede desatar todo el potencial que llevas dentro y que te pertenece, pero que has ignorado por miedo, explicó Sofía. Su tono era grave. Las habilidades de los gemelos no son solo un rumor. Son el eco del pasado familiar, el legado de nuestra madre. Tienen que ver con nuestra sangre. El caos se sentía en el aire. Las revelaciones eran balas disparadas dentro de su mente. Alejandro miró a Damián y por primera vez vio una mezcla de temor y sorpresa en sus ojos. «¿Qué sabes tú de esto? ¿Qué planeas hacer?». «Todo lo que puedo hacer es usar esto a mi favor, Alejandro», dijo Damián, una sombra de amenaza manifestándose en su voz. «Y si no actúas pronto, perderás más que solo tu fortuna. Perderás a tu familia». Pero su frase se detuvo en seco. Sofía miró a Damián con una determinación feroz. Lo que él no sabe es que el legado no se trata solo de riquezas. Se trata de poder ancestral, de magia que conecta nuestro pasado con el presente. Si alguno de ustedes quiere tomarlo, tendrá que luchar. De pronto, un grito desgarrador rompió en silencio. Los gemelos cayeron al suelo, y un destello de luz los envuelto. La habitación brilló como si el sol hubiera estallado en su interior. Alejandro sintió que el suelo se movía, como si el mismo mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. «No», gritó, extendiendo la mano para alcanzarlos. Pero era demasiado tarde. Era como si una fuerza invisible los hubiera atrapado en un torbellino de luz. El miedo se apoderó de Alejandro. Perdió la noción de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué poder ocultaban realmente sus hijos? ¿Por qué se les manifestaba de esa manera? ¿Él también tenía alguna habilidad que desconocía? Muchos secretos se estaban revelando, pero con ellos venían preguntas aterradoras. Algo oscuro y poderoso se avecinaba. La revelación final impactó su mente. Un eco resonó en su mente. «Debes elegir la verdad o la fortuna». Y mientras la luz absorbía a los gemelos, Alejandro supo que algo monumental había cambiado. Duros meses de silencio, secretos y mentiras estaban a punto de estallar. Su familia, sus enemigos y su legado estaban entrelazándose. Todo lo que conocía estaba a punto de volar por los aires. La duda creció en su interior, el futuro se oscureció, y en la oscuridad Alejandro entendió que debía tomar una decisión, pero sin saber que esa decisión podría costarle todo. El miedo consumía a Alejandro mientras intentaba alcanzar a los gemelos, pero la luz brillaba intensa, como un sol que había estallado en su interior. Cada segundo se sentía como una eternidad. Justo cuando pensaba que no podría soportar más, los gemelos se elevaron. No flotaban, pero sus cuerpos parecían vibrar con esa energía inquebrantable. La habitación se llenó de un sonido, como un zumbido bajo y constante, que hacía vibrar los cristales de las ventanas. «No, no, no», Alejandro gritó, su propia voz sonando como un eco angustiado. La imagen de sus hijos desapareciendo lo desgarraba. En ese momento, el caos se interrumpió por un estallido. La puerta trasera se abrió con un golpe, revelando la figura de un hombre que no esperaba ver. Antonio, su padre. «¡Papá!». La palabra salió de sus labios como el hombre que lo había abandonado años atrás apareció, con el rostro demacrado y los ojos llenos de una desesperación que dejó a Alejandro petrificado. La conexión entre el tiempo perdido y la tormenta presente se hizo clara en un instante. «Alejandro, tú no sabes lo que está pasando aquí», gritaron sus labios secos. Damián se quedó congelado,
mirando entre él y Antonio, como si el tiempo se detuviera. Sofía se giró, expresando incredulidad. El aura de revelaciones había cambiado por completo, como una tempestad que desata el infierno. Tu madre, ella nunca debió ocultarte la verdad. Antonio avanzó, pero su voz temblaba. Los gemelos no solo son herencia, tienen un poder ancestral que heredas tú, pero también lo reclamamos. El aire se volvió denso, casi pesado. Las palabras atravesaron a Alejandro como cuchillos. ¿Qué? Murmuró, en shock. Su padre continuó. Tu madre era parte de algo mucho más grande. Una familia que controla cosas que tú ni te imaginas. Damián ahora sonreía, como un ladrón que ha encontrado su tesoro. ¿Ves? Todo está conectado. Ellos tienen el poder de la conexión familiar. Si ellos lo activan, yo podría ser imparable. El destino de sus hijos pendía de un hilo. Alejandro sintió el ardor en su pecho aumentar. No importaba si Damián era su rival. Todo era una vuelta de tuerca que no anticipaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me lo dijiste antes, papá? Su voz se quebró, un torrente de emociones. Porque nunca quise arrastrarte a esto, pero ahora que están en peligro no hay otra opción. Antonio bajó la mirada, y algo en su ser se rompió. Pero antes que Alejandro pudiera procesar esas palabras, el zumbido en la habitación estalló en gritos. Los gemelos se retorcieron en el suelo como si fueran parte de un espectáculo doloroso. Verlos sufrir desgarraba su corazón. Entonces, de repente, un destello más intenso que antes iluminó la estancia. Las paredes temblaron. Un viento antinatural se elevó en el aire, empujando a todos hacia atrás. ¡No! ¡Detente! Alejandro gritó mientras caía al suelo, el sudor resbalando por su frente árida. El rayo de luz se transformó en una sombra, una figura oscura emergiendo de ella. Era casi etérea, con un semblante que recordaba profundamente a su madre, pero con algo inquietante en sus ojos. ¡Espera!, vociferó, pero el rostro que se mostró tenía una sonrisa escalofriante. Alejandro, tú no sabes aún quiénes somos realmente, y los gemelos son el principio de algo que no podrás controlar. Debes decidir, unirte o enfrentarte. La revelación hizo que el mundo de Alejandro temblara aún más. Ya no se trataba solo de su fortuna o de su legado. Era algo mucho más antiguo, más peligroso. El futuro que había imaginado se desvaneció, dejando un vacío aterrador. Miró a los gemelos, a Damián y a su padre. Buscaba respuestas, pero solo los ecos de verdades más oscuras llenaban el aire. ¿Qué debo hacer ahora? La pregunta salió de sus labios sin que él mismo la comprendiera del todo. Y antes de que pudiera escuchar una respuesta, la figura se desvaneció en la luz, dejándolo con la certeza de que el juego apenas comenzaba. Todo lo que había creído se tambaleaba, y él, con el corazón palpitante, se consumía en la ansiedad de lo que vendría. El miedo consumía a Alejandro mientras intentaba alcanzar a los gemelos. Pero la luz brillaba intensa, como un sol que había estallado en su interior. Cada segundo se sentía como una eternidad. Justo cuando pensaba que no podría soportar más, los gemelos se elevaron. No flotaban, pero sus cuerpos parecían vibrar con una energía inquebrantable. La habitación se llenó de un sonido, como un zumbido bajo y constante, que hacía vibrar los cristales de las ventanas. ¡No! 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 Alejandro gritó, su propia voz sonando como un eco angustiado. La luz se extinguió, y un silencio sepulcral llenó el aire. El instante se volvió eterno. Fue entonces cuando escuchó una risa profunda, oscura, que reverberaba por toda la habitación. De la nada, una figura en sombra se erguía ante él. Era su madre, pero no era la madre que recordaba, dulce y cálida. Esta tenía un aire de poder, un brillo en sus ojos que lo heló. «Hola, hijo», susurró, su voz como un eco de advertencia. «¿Qué? ¿Qué sucede?» Alejandro apenas podía articular las palabras.
El terror lo tenía paralizado. ¿Eres tú? ¿Eres real? Soy más real de lo que imaginas, respondió su madre, con una sonrisa que no prometía nada bueno. He esperado mucho tiempo para que descubrieras la verdad. Pero no solo tú estás involucrado aquí. Todo giró a su alrededor. Damián y Sofía se quedaron inmóviles, asombrados. La luz había revelado secretos escondidos, pero también la confusión crecía. Las palabras de su madre resonaban en su mente. No solo se trata de los gemelos, Alejandro. Ellos son solo el principio. Un estallido de energía sacudió la habitación, arrojando a todos hacia atrás. Alejandro sintió un dolor agudo en su pecho, como si algo estuviera desgarrándolo desde adentro. Las imágenes de su madre se desvanecían y aparecían, distorsionadas, clamando por ser escuchadas. En un palpitante segundo, todo cambió. Algo oscuro y ominoso se cernía sobre ellos. «Debes elegir», gritó ella. «Ellos pueden activar el legado o destruirlo todo. Todo está interconectado. Comunícate con ellos. Debes aprender». Antes de que pudiera asimilar lo que ella quería decir, se produjo otro estallido, esta vez más fuerte. Las paredes comenzaron a temblar y el suelo se partió. Una sombra oscura emergió del suelo, como si la misma oscuridad cobrase vida. «Es tiempo de enfrentarte a tu destino, Alejandro», dijo la sombra, su voz un eco que resonaba con poder ancestral. «¿Qué es esto?», Alejandro gritó, pero la sombra se abalanzó sobre él, absorbiendo la luz a su alrededor. Sintió que su energía se desvanecía, arrastrándolo hacia la oscuridad. En un impulso, extendió la mano hacia sus hijos, pero ellos estaban atrapados, paralizados por el terror. No, fue todo lo que pudo gritar, el terror ahogándolo. Y entonces la sombra reveló su verdadera forma. Era un espejo, un reflejo distorsionado de él mismo, uno que lo observaba con ojos vacíos y una sonrisa burlona. «Tu propia ambición te ha traído aquí. Recuerda, cada decisión que tomaste, cada traición que viviste, me alimentó». El horror se instaló en Alejandro. Todo lo que había hecho lo había traído a este preciso momento. «¿Eres yo?», balbuceó. «¿Qué me estás diciendo?». «Soy el resultado de tus elecciones. Los gemelos representan todo lo que podrías haber sido, lo que podrías haber construido sin el miedo que te consume. Pero detrás de ti, detrás de cada decisión, estoy yo, una sombra que ha estado acechando, esperando el momento perfecto para salir». La revelación le hizo caer de rodillas. «Todo lo que he hecho, por dinero, por poder, me ha llevado aquí». La sombra rió, ese eco de su propio miedo. «Así es, Alejandro. Has ocultado la verdad tanto tiempo que ahora ya es parte de ti. Solo tú puedes decidir, enfrentarte a mí o rendirte y perderlo todo». Alejandro miró a sus gemelos, sus rostros llenos de confusión y miedo. De repente se dio cuenta de que no solo su destino estaba en juego, sino el de toda su familia. «¿Pero qué pasará si elijo enfrentarme a ti? Entonces verás la verdad detrás de tu legado. Pero ten cuidado, el costo puede ser alto». La sombra se deslizó hacia atrás, dejándolo a solas frente a sus miedos más profundos. Las palabras resonaron en su cabeza. Se sentía como si hubiera estado viviendo en una burbuja, y todo lo que conocía ahora dependía de una elección que temía hacer. La habitación se llenó de tensión, las miradas se entrelazaron, y en ese instante crítico, Alejandro sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. Tendría que enfrentarse a lo que había huido toda su vida, o todo terminaría en la oscuridad. «¿Qué haré?», murmuró, sin respuestas, en un silencio que parecía ahogarlo. Todo dependía de él, pero y en un giro inesperado, Alejandro entendió que la batalla apenas comenzaba. El miedo consumía a Alejandro mientras intentaba alcanzar a los gemelos, pero la luz brillaba intensa, como un sol que había estallado en su interior. Cada segundo se sentía como una eternidad. Justo cuando pensaba que no podría soportar más, los gemelos se elevaron.
No flotaban, pero sus cuerpos parecían vibrar con esa energía inquebrantable. La habitación se llenó de un sonido, como un zumbido bajo y constante, que hacía vibrar los cristales de las ventanas. «¡No, no, no!», Alejandro gritó, su propia voz sonando como un eco angustiado. La imagen de sus hijos desapareciendo lo desgarraba. Sin embargo, todo cesó abruptamente. La luz se extinguió, y un silencio sepulcral llenó el aire. El instante se volvió eterno. Fue entonces cuando escuchó una risa profunda, oscura, que reverberaba por toda la habitación. De la nada, una figura en sombra se erguía ante él. Era su madre, pero no era la madre que recordaba, dulce y cálida. Esta tenía un aire de poder, un brillo en sus ojos que lo heló. «Hola, hijo», susurró, su voz como un eco de advertencia. ¿Qué sucede?» Alejandro apenas podía articular las palabras. El terror lo tenía paralizado. «¿Eres tú? ¿Eres real?» «Soy más real de lo que imaginas», respondió su madre, con una sonrisa que no prometía nada bueno. «He esperado mucho tiempo para que descubrieras la verdad. Pero no solo tú estás involucrado aquí». Todo giró a su alrededor. Damián y Sofía se quedaron inmóviles, asombrados. La luz había revelado secretos escondidos, pero también la confusión crecía. Las palabras de su madre resonaban en su mente. «No solo se trata de los gemelos, Alejandro. Ellos son solo el principio». Un estallido de energía sacudió la habitación, arrojando a todos hacia atrás. Alejandro sintió un dolor agudo en su pecho, como si algo estuviera desgarrándolo desde adentro. Las imágenes de su madre se desvanecían y aparecían, distorsionadas, clamando por ser escuchadas. En un palpitante segundo, todo cambió. Algo oscuro y ominoso se cernía sobre ellos. «Debes elegir», gritó ella. «Ellos pueden activar el legado o destruirlo todo. Todo está interconectado. Comunícate con ellos. Debes aprender». Antes de que pudiera asimilar lo que ella quería decir, se produjo otro estallido, esta vez más fuerte. Las paredes comenzaron a temblar y el suelo se partió. Una sombra oscura emergió del suelo, como si la misma oscuridad cobrase vida. «Es tiempo de enfrentarte a tu destino, Alejandro», dijo la sombra, su voz un eco que resonaba con poder ancestral. «¿Qué es esto?», Alejandro gritó, pero la sombra se abalanzó sobre él, absorbiendo la luz a su alrededor. Sintió que su energía se desvanecía, arrastrándolo hacia la oscuridad. En un impulso, extendió la mano hacia sus hijos, pero ellos estaban atrapados, paralizados por el terror. «¡No!», fue todo lo que pudo gritar, el terror ahogándolo. Y entonces la sombra reveló su verdadera forma. Era un espejo, un reflejo distorsionado de él mismo, uno que lo observaba con ojos vacíos y una sonrisa burlona. «Tu propia ambición te ha traído aquí. Recuerda, cada decisión que tomaste, cada traición que viviste, me alimentó». El horror se instaló en Alejandro. Todo lo que había hecho lo había traído a este preciso momento. «¿Eres yo?», balbuceó. «¿Qué me estás diciendo?». «Soy el resultado de tus elecciones. Los gemelos representan todo lo que podrías haber sido, lo que podrías haber construido sin el miedo que te consume. Pero detrás de ti, detrás de cada decisión estoy yo, una sombra que ha estado acechando, esperando el momento perfecto para salir». La revelación le hizo caer de rodillas. «Todo lo que he hecho, por dinero, por poder, me ha llevado aquí». La sombra rió, ese eco de su propio miedo. «Alejandro, has ocultado la verdad tanto tiempo que ahora ya es parte de ti. Solo tú puedes decidir, enfrentarte a mí o rendirte y perderlo todo». Alejandro miró a sus gemelos, sus rostros llenos de confusión y miedo. De repente, se dio cuenta de que no solo su destino estaba en juego, sino el de toda su familia. «¿Pero qué pasará si elijo enfrentarme a ti? Entonces verás la verdad detrás de tu legado, pero ten cuidado, el costo puede ser alto».
La sombra se deslizó hacia atrás, dejándolo a solas frente a sus miedos más profundos. Las palabras resonaron en su cabeza. Se sentía como si hubiera estado viviendo en una burbuja, y todo lo que conocía ahora dependía de una elección que temía hacer. La habitación se llenó de tensión. Las miradas se entrelazaron, y en ese instante crítico, Alejandro sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. Tendría que enfrentarse a lo que había huido toda su vida, o todo terminaría en la oscuridad. Y justo cuando Alejandro apretó los dientes, preparado para combatir sus demonios, el suelo se tembló con tal fuerza que casi pierde el equilibrio. Las paredes de la mansión crujieron, y un resplandor negro emergió del suelo, tomando forma en una figura delgada y de piel pálida. Era un hombre. No cualquier hombre. Era su abuelo, otra vez preso en el recuerdo, pero con un resplandor en sus ojos que, no todo lo que crees es verdad, ni siquiera qué significa ser padre o hijo. ¿Tú eres real? Alejandro se sintió desplazado, diezmado por la confusión. No puedes estar aquí. Has ignorado lo que te pertenece, continuó el abuelo, pero su mirada estaba fija en los gemelos. Y ellos lo saben. Los gemelos no son solo tus hijos, son la clave de un destino que desconocen. Tienen un poder que jamás imaginaste. El aire se volvió espeso. Damián vaciló, su mirada ahora revelando inquietud. Sofía frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿De qué poder hablas? Se produjo un silencio mortal. Entonces, con un rasguño desgarrador, el abuelo se inclinó hacia adelante. El centro de su ser resplandecía. La sangre de los gemelos, Alejandro, no es solo tu legado. Ellos son la esencia de un pacto antiguo que tú y yo sellamos hace mucho tiempo. Un pacto que no solo involucra riquezas, sino un linaje de poder que se manifiesta a través de ellos. Todo en la habitación se detuvo, como si el tiempo mismo se contuviera la respiración. Alejandro sintió que su corazón se perdía. Los gemelos, sus propios hijos, eran parte de algo mucho más grande y aterrador. Preguntas brotaron como un torrente en su mente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque era necesario que tú lo descubriste de la forma más dolorosa, respondió el abuelo, su voz un eco desgarrador. Y de repente, el suelo volvió a temblar. Un grito desgarrador surgió de los labios de los gemelos, mezcla de asombro y terror. ¡Papá!, gritó el de cabello rizado mientras una luz los absorbía. ¡No podemos! La luz estalló en el centro de la habitación, desintegrando las sombras y arrojando a todos hacia la pared. Alejandro se vio atrapado entre la imagen de su madre, la figura oscura del abuelo y la angustia de los gemelos. Decide, Alejandro, resonó la voz de su madre, ahora entrelazada con la de su abuelo. La vida nunca te ha pertenecido. Determina qué deseas salvar. El caos giró, y justo cuando Alejandro pensó que iba a perderlo todo, el grito de su madre se apagó en el eco de una verdad que nunca pudo imaginar. Su nombre no era solo un legado, era un mal, un sacrificio de lo que nunca pudo ser, y al mismo tiempo, la promesa de un futuro que podría cambiarlo todo. ¡No!, gritaron varios ecos en su mente. La luz estalló, revelando que él nunca fue el único protagonista de esta historia. ¿Escuela? ¿Legado? Todo pendía de un hilo que estaba a punto de romperse. Sin saber qué decisión tomar, Alejandro se preparó para lo que podría ser el final de su vida como la conocía. El caos giró, y justo cuando Alejandro pensó que iba a perderlo todo, el grito de su madre se apagó en el eco de una verdad que nunca pudo imaginar. Su nombre no era solo un legado, era un mal, un sacrificio de lo que nunca pudo ser, y al mismo tiempo, la promesa de un futuro que podría cambiarlo todo. ¡No!, gritaron varios ecos en su mente. La luz estalló, revelando que él nunca fue el único protagonista de esta historia. ¿Escuela? ¿Legado? Todo pendía de un hilo que estaba a punto de romperse. Sin saber qué decisión tomar, Alejandro se preparó para lo que podría ser el final de su vida como la conocía. Entonces,
En medio de la tormenta de luz y sombra, una explosión sonora rompió el aire, un estallido que resonó en sus huesos, haciéndolo tambalear. Ante él, una extraña figura se manifestaba a través de la luz. Era un hombre, pero no cualquier hombre. Era su viejo amigo y socio en el negocio, Marco, pero había algo diferente en él, algo aterrador. «¿Marco? ¿Qué demonios estás haciendo aquí?», exigió Alejandro, tratando de procesar la aparición de su amigo en este momento tan crítico. «Estoy aquí para resolver todo esto», dijo Marco, su voz resonando fría como el acero. En ese instante, un aire de tensión se instaló entre ellos. «¿No crees que llegó el momento de que sepas la verdad?». Las palabras de Marco revoloteaban en la habitación como un búho en la noche, llenas de presagios. «¿Verdad? ¿Qué verdad? ¿Acaso hay más secretos que no conozco?», gritó Alejandro, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Sí, Alejandro, mucho más de lo que crees. Todo lo que has hecho, todas las decisiones están conectadas. La herencia que buscas no reside únicamente en tus gemelos, sino que también está en ti, en mí. Soy parte de tu legado también». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. «¿Qué? ¿Cómo puedes ser parte de esto?». Su mente daba vueltas. Las revelaciones de su madre, las sombras del pasado, ahora incluían a Marco. ¿Qué clase de realidad era esta? ¿Acaso no podía haber un respiro de cómo se sentía en este momento? Marco dio un paso hacia adelante. «Tu madre ocultó cosas de todos nosotros. No solo guardó el poder de los gemelos, sino que también era parte de un antiguo pacto. Un pacto que se firmó entre nuestras familias mucho antes de que naciéramos. Y ahora, somos los únicos que podemos activar ese poder. Juntos». La habitación parecía desmoronarse en torno a él. «¿Qué estás diciendo? Estás hablando locuras», exclamó entre risas nerviosas. «¿Desde cuándo esta locura es parte de nuestra amistad?». «Desde que decidí mantenerte alejado de lo que realmente somos como familia», dijo Marco, su voz baja pero clara. «Tu destino cambió cuando tú cambiaste, y ahora está conectado al mío. Debes elegir. ¿Te unirás a mí para desbloquear este poder, o te quedarás allí temiendo lo desconocido?». Alejandro sintió que la piel se le erizaba, mientras las palabras de Marco calaban hondo. Recordó momentos, secretos entre risas. «¿Siempre ha sido esto un juego para ti? ¿Todo era una mentira?», demandó, la indignación apretando su pecho. «Es mucho más que eso», insistió Marco. Su mirada intensa iluminaba la oscuridad. «Tú y yo tenemos una conexión, y la conexión que sientes con los gemelos, con tu madre, somos parte de esta historia entrelazada que los une a todos». Un instante de silencio dominó la habitación, cortando la tensión como un cuchillo. Alejandro miró hacia los gemelos. «¿Ellos están involucrados también?». «Ellos son la clave», dijo Marco. «No solo para tu legado, sino para detener lo que se avecina. La sombra que conociste, la que se avecina en esta historia, es el reflejo de nuestra ambición descontrolada, y si no actuamos ahora, todo podría perderse para siempre». En ese momento, el mundo giró y se detuvo. Una oscura verdad se instauraba entre ellos, como un peso frío que anclaba sus corazones. Alejandro sabía que ya no había vuelta atrás, pero la palabra traición flotaba en su mente. No solo había secreto y poder, sino también un profundo engaño mezclándose con entorno. «Todo lo que creí que era mío», murmuró Alejandro, intentando comprender. «La familia, el legado, nunca supe que tú estabas detrás de todo esto». Marco sonrió, pero sus ojos mostraban un tumulto de emociones, una conexión rota entre amigos. «No importa lo que hayas creído. ¿Serías capaz de dejarlo todo para proteger a nuestros hijos, a nuestra familia? ¿O dejarás que las sombras se lo lleven todo?». La presión aumentó, como si el aire se volviese denso. Alejandro sintió que todo se precipitaba hacia el abismo. La decisión estaba entre sus manos, pero no podía apartar la mirada de sus hijos y de la sombra que giraba a su alrededor.
Algo se acerca a una despedida, y el suelo bajo sus pies parecía temblar ante lo que estaba por venir. «¿Qué elijo, Marco?», atendió él, la voz temblando. «¿Realmente podemos cambiar nuestro destino?». «Eso dependerá de ti y de lo que decidas hacer ahora», dijo Marco, echando una mirada hacia la luz que comenzaba a fluir desde sus gemelos. La energía vibraba, y la pregunta seguía retumbando en su mente. Justo cuando se preparaba a dar ese paso, una explosión oscilante lo asfixió todo. La habitación vibró con una frialdad desconocida. Una luz cegadora surgió de los gemelos, llevándolos a un abismo desconocido. El eco de su voz resonó. «Ayúdame. Papá». La realidad se fracturó. En un instante, Alejandro comprendió el horror. No solo lidiaba con su legado, sino que todo lo que había conocido se deshacía. La conexión que lo unía todo se oscurecía. ¿Podría Alejandro salvar a su familia mientras se enfrentaba no solo a su traición, sino al verdadero miedo acechante en la sombra? Y en medio de esa luz perdida, una nueva verdad se hizo eco. Su vida nunca había sido realmente suya. El caos giró, y justo cuando Alejandro pensó que iba a perderlo todo, el grito de su madre se apagó en el eco de una verdad que nunca pudo imaginar. La luz estalló, revelando que él nunca había sido realmente el centro de esta historia. De repente, una risa escalofriante resonó en el aire, como el eco de un trueno lejano. «Sorprendente, ¿verdad?», exclamó una voz familiar. Era Marco, su viejo amigo, pero había cambiado. La luz brillaba a su alrededor, haciendo que su figura pareciera más oscura, más profunda. «Siempre supe que llegarías a este punto, Alejandro». «¿Qué quieres decir?». Alejandro sintió que su cabeza daba vueltas. «¿Qué está pasando aquí?». Marco sonrió, pero no era la sonrisa cálida que conocía. Era una sonrisa fría. «Todo esto fue solo una prueba para ti y para proveerme de lo que necesito. Has sido un peón en mi juego todo este tiempo». «¿Qué estás diciendo?», tartamudeó Alejandro, su corazón latiendo con furia en su pecho. «Siempre estuviste a mi lado». «Eso pensé», Marco interrumpió, sus ojos oscuros brillando con una intensidad siniestra. «Pero mientras tú girabas en torno a tu ambición, yo observaba. He estado esperando este momento, esperando que tú tropezaras, porque entonces podría emerger con el verdadero poder». La revelación lo golpeó como un rayo. «Eres parte de esto, de lo que mi madre ocultó», murmuró. «¿Has estado tramando todo esto?». «Precisamente», dijo Marco, su voz un susurro ahogado entre risas. «Tu madre no fue la única que hizo un pacto. Yo fui creado de esa oscuridad también. Nuestra historia está entrelazada. Las habilidades de los gemelos, su herencia, es la fuerza que quiero». Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «Tú no puedes hacer esto. Son mis hijos. No puedes jugar con ellos así». Marco se rió de nuevo, esa risa que ahora sonaba hueca. «Tienen algo que tú no tienes, un vínculo con el legado que tú te niegas a aceptar. Y si no actuamos pronto, perderás no solo a tus hijos, sino todo lo que has construido. Es un destino que te espera, y yo necesito ese poder». La habitación comenzó a temblar, y las sombras alrededor de Alejandro parecían cobrar vida. «¡Basta!», gritó, levantando sus manos en un intento de frenar la tormenta que se libraba. Pero Marco solo se acercó más, su aliento frío y oscuro envolviendo la habitación. «Lo siente, la vida no es más que un juego, Alejandro, y tú nunca has sabido cómo jugar». Alejandro sintió que las palabras eran cuchillos, cortando profundamente. La traición ardía en su pecho. «Te consideré un amigo», empezó a decir, pero Marco lo interrumpió. «Amigo, todo fue parte de un plan mayor. No puedes enfrentarme, Alejandro. No puedes cambiar las cartas que te han dado. Tienes dos opciones. Te unas a mí o te quedas atrás y ves cómo se desmorona todo». En ese instante, la luz de los gemelos se intensificó, iluminando la habitación como un sol naciente. «Papá», gritaron al unísono,
Pero Alejandro ya no podía escuchar la angustia en sus voces. La traición de Marco lo había dejado paralizado. Esto no es solo una batalla por la herencia, es por el control, siguió Marco. Así que, elige un lado. Y recuerda, hay más en juego de lo que imaginas. La luz estalló, envolviendo a los gemelos y a Marco en un remolino de energía. Sin previo aviso, una figura emergió de la luz. Era su madre, pero se veía diferente, más poderosa, más real. ¡Mamá!, gritó Alejandro, extendiendo la mano. Pero era muy tarde. El poder abrumador de la luz comenzó a consumirlo, llevándolo hacia la oscuridad. Alejandro, no cedas. Recuerda lo que hemos ocultado. La advertencia de su madre resonó en su mente, una llamarada de esperanza en medio del horror. La figura de Marco se desvaneció en el destello. Todo es parte del juego, Alejandro. No puedes escapar. La verdadera batalla acaba de comenzar. Y en una explosión de luz, todo se volvió negro. Las últimas palabras de Marco retumbaron en sus oídos, dejando un eco de incertidumbre. Alejandro se encontró atrapado entre un destino desconocido, el engaño que había abrazado y la posibilidad de perderlo todo. La oscuridad se cerraba a su alrededor, y al sentir que caía sin rumbo, comprendió algo aterrador. Siempre había habido una traición oculta, una verdad que se entrelazaba en el tejido mismo de su vida. Podría enfrentar a su amigo o se convertiría en el aliado de su mayor enemigo. Todo estaba a punto de cambiar, aún más de lo que había imaginado, y un pensamiento lo acechaba. ¿Qué camino elegiría ahora? La oscuridad se había tragado el mundo de Alejandro. Sentía que el tiempo se había detenido, pero no había más espacio para dudas. La luz deslumbrante de Marco lo había dejado aturdido, incapaz de procesar lo que había dicho. ¿Acaso todo este tiempo has estado jugando conmigo, Marco? ¿Eres parte de esto?, balbuceó, con el pecho apretado y la cabeza en un torbellino. Vamos, Alejandro, tu madre también tuvo sus secretos. No eres el único atrapado en este lío, pero ahora eres mío. La risa de Marco resonó en el aire, llena de una amenaza escalofriante. Alejandro solo podía pensar en sus hijos, en la luz que aún brillaba cerca de ellos. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito resonó en la habitación. Era Sofía, su hermana. «Marco, no te atrevas a hacerles daño». Su voz se rompió y los tres giraron hacia ella. La presión en el ambiente aumentó, como si un rayo estuviera a punto de caer. De repente, una energía poderosa estalló desde los gemelos. Un torbellino de luz envolvió a todos. El canto resonante de los niños se convirtió en un grito de fuerza que filtró cada rincón de la habitación. «Papá, ayúdanos, estamos atrapados». Con un ardor insufrible en su pecho, Alejandro extendió las manos hacia ellos, pero el remolino lo mantuvo alejado. La luz comenzó a formarse en una figura. Un rostro conocido emergió, uno que le hacía temblar el corazón. «No, no, mamá», gritó. Pero la figura no era su madre. Era una versión más oscura, más poderosa. «Ustedes han olvidado lo que son realmente», resonó la figura femenina, su voz atravesando como un cuchillo. «Soy tu legado, soy lo que has ignorado». La misma expresión de su madre, firme y llena de fuego, ahora se había vuelto un eco aterrador. «¿Qué?». Alejandro sentía que el suelo se desvanecía. «Mamá, ¿de qué hablas?». La habitación giraba, y la angustia se arraigó aún más hondo en su corazón. «Tu madre hizo un pacto con el poder. Su fuerza vive en esos niños». La figura apuntó hacia los gemelos, sus ojos brillando. «Ellos son la clave, pero no solo para tu herencia, sino para algo más grande. La conexión que ocultó hace tiempo». Marco miraba con intriga, sus ojos entusiasmados. «¿Ves, Alejandro? Siempre ha sido más que dinero. Siempre ha sido un juego de poder». Y entonces, como si todo hubiera sido un acto de magia, un sonido desgarrador atravesó la atmósfera. El aire se cortó. Todo se detuvo en un momento, justo cuando los gemelos comenzaron a vibrar.
como si la esencia de su madre les fluyera en las venas. «¡No!», gritó Alejandro, extendiendo la mano, pero se sintió impotente. En ese instante, una explosión de luz estalló de ellos. Todo lo que conocía se desvaneció, un eco de caos. Cuando la luz se disipó, cada sensación de confusión se convirtió en claridad. Allí estaban los gemelos, pero no solos. A su lado, una figura emergió. Era su padre. La súbita presencia de Antonio causó estragos en su mente. «Papá, ¿cómo llegaste aquí?». Alejandro apenas podía creerlo. Antonio miró con tristeza. «Alejandro, siempre supe. Tu madre hizo un trato, y yo he sido parte de esto todo este tiempo». «¿Qué significa eso?». Alejandro fue incapaz de aceptar la realidad. «¿Eres un traidor también?». «Fue la única manera de protegerte, de protegerlos a ellos. Siempre supe que volveríamos a este punto, pero no sabía que tu madre había hecho un pacto tan profundo, tan oscuro», confesó Antonio. Sus palabras caían como piedras al suelo. El corazón de Alejandro se detuvo. Todo el mundo que conocía era un espejismo. «No puede ser verdad. ¿Tuviste que ver con esto?». La luz a su alrededor comenzó a romperse, y un silencio profundo se apoderó de la habitación. La respuesta estaba en sus ojos, y algo crujía en el alma de Alejandro. «Así que todos hemos estado en este juego enorme, cada uno ocultando algo. ¿Pero qué se supone que hacemos ahora?». «Debemos enfrentar la verdad, Alejandro», dijo Sofía, su voz serena en medio de la tormenta. «No solo somos familia, somos parte de algo mucho más grande». Y entonces, todo se reductó a un dilema. ¿Podría Alejandro unirse a la verdad oculta, a ese oscuro origen, o arriesgarlo todo y retroceder, perdiendo a su familia? La respuesta se deslizaba de sus dedos, envuelta en un laberinto de secretos, traiciones y una verdad alucinante que cambiaría todo. Con un grito que retumbó en su mente, la historia tabú se alzó. Las decisiones estaban servidas, y el precio era más alto de lo que podía imaginar. ¿Cambiaría la conexión que tenía con los gemelos? ¿Todo había sido un engaño escondido en lo más profundo de su corazón? Alejandro miró a su familia, preparándose para una batalla que llevaría al límite de todo. El futuro prometía revelaciones aplastantes. Era una guerra que aún no había comenzado. La tormenta de luz y sombras giraba en torno a Alejandro, quien sintió cómo cada latido de su corazón se convertía en un eco que retumbaba en sus oídos. La figura de su madre, aquella que había estado oculta durante tanto tiempo, resonaba con un poder que lo dejó sin aliento. «La conexión que hemos olvidado despierta ahora». «¿Por qué?», gritó Alejandro, el dolor desgarrador en su voz. «¿Por qué ocultaste esto? Siempre estuviste allí, pero nunca estuviste presente». Cada palabra escapaba de su boca como un puñal. La rabia, la confusión, todo se estaba cocinando en su interior. «Porque el miedo me consumió», respondía su madre, sus ojos centelleando con una luz divina, casi mágica. «No quería que enfrentaran la verdad, pero ahora no hay tiempo. Si no unimos nuestras fuerzas, no solo perderás a tus hijos, sino que también podrías perderte a ti mismo». El grito desgarrador de los gemelos resonó. «¡Papá!». Alejandro los miró, flotando entre luz y oscuridad, pura esencia de su familia, su futuro. Sí, eran solo niños, pero también eran el legado que él había rechazado. Marco, con una mirada fría entre la ambición y la locura, avanzó hacia él. «Siempre pensé que serías debilucho, Alejandro. Pero esta es tu oportunidad. Únete a mí. Juntos seremos invencibles». «¿Invencibles? ¿A costa de mis hijos?». Las palabras ardían en su boca, cargadas de pánico y determinación. La traición de Marco se sentía en cada fibra de su ser. «No tienes que decidir esto solo», interrumpió Sofía, levantando su voz en aquel caos, buscando conectar las piezas. «Estás rodeado de poder familiar, y ahora todos estamos aquí. Nadie está solo en esta lucha». Alejandro sintió una chispa dentro de él. Las palabras de su hermana le recordaron que no estaba todo perdido. «Juntos, entonces, debemos unir nuestros poderes». No había tiempo que perder.
El peligro acechaba con cada segundo que pasaba. La habitación vibraba mientras todos se concentraban. Las manos de los gemelos brillaron con una energía vibrante, y Alejandro sintió cómo el calor de su amor por ellos lo envolvía. «Soy su padre, siempre los protegeré». Con un grito unificado, cada uno de ellos canalizó su fuerza, creando una ola de luz que empujó a las sombras hacia atrás. «Esto es nuestro legado», declaró Alejandro, sintiendo el poder pulsar en su interior. «No seré una marioneta más en este juego. Soy su dueño». La luz explotó, y la figura oscura se desvaneció en un susurro, llevándose consigo la angustia de años. «¡No!», gritó Marco mientras se alejaba, incapaz de soportar el poder que lo superaba. Cuando el resplandor se disipó, Alejandro se encontró rodeado por su familia. Las sombras no eran más que un recuerdo lejano. Los gemelos, abrazados a sus padres, lo miraban con ojos llenos de vida y esperanza. «¿Estamos a salvo, papá?», preguntó el de cabello rizado. «Sí, mi amor, estamos a salvo», respondió Alejandro, sintiendo la profunda conexión que jamás pensó que tendría. En ese instante supo que el verdadero legado no eran las riquezas, sino el amor y la lucha por su familia. Sin embargo, aún había preguntas en el aire. Damián, que había permanecido al margen, sonrió desde lejos. «Mientras haya ambición, cabrá conflictos. Esto no ha terminado, Alejandro». Con un nudo en la garganta y el miedo acechando, Alejandro sintió que la historia apenas comenzaba. Sabía que tendría que enfrentarse a otros desafíos, pero ahora no estaría solo. Juntos, como familia, pelearían por su legado, por su verdad. Y mientras la luz del amanecer iluminaba la habitación, Alejandro supo que podría enfrentar lo que viniera. La historia de su vida estaba escrita en la unión. Ahora que has leído este increíble desenlace, es momento de actuar. Tú necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta el botón de like ahora y dale vida al algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más.